Vamos con la pregunta 3. Entonces dice, si tangente de x es igual a menos 3 cuartos y seno de x es mayor a 0, es decir, positivo, entonces coseno de x es igual a... Entonces, bueno, acá hay que tener varias cosas en cuenta. Entonces, digamos que lo primero que tienen que memorizarse, y en general para todo el examen, es la forma de las señales de las funciones trigonométricas, coseno, seno y tangente. La que está con línea seguida es seno, la que está con línea punteada es coseno. Bueno, acá se me escachó un poquito, pero corta en 3 pi medios. Y la que está en verde es tangente de x, que tiene asíntotas en pi medios y en 3 pi medios. Ok, entonces, lo primero que nos dicen es que tangente de x es igual a menos 3 cuartos. Ahora, también tienen que aprenderse esta relación, ¿no? Es bastante importante. Tenemos que tangente de x es menos 3 cuartos. Ok, nos dicen que seno es positivo. ¿Qué quiere decir que seno de x sea positivo? Que va a estar ubicado entre este cuadrante. Nuestro resultado de 0 a pi. Entonces digamos que esa es una primera pista. Otra cosa que podemos deducir es que seno de x, si lo despejamos de esta ecuación, nos va a quedar seno de x igual a coseno de x por tangente de x. Y podemos hacer un análisis de signos. Si el signo de tangente de x es negativo y el signo de seno de x debe ser positivo, ¿qué signo debe tener tangente de x? Entonces no es difícil. El signo de tangente de x, qué pena, saca al revés. ¿Qué signo debe tener coseno de x? Entonces, pues menos porque multiplicado por qué signo me da más, por menos, ¿cierto? Menos por menos más. Eso quiere decir que coseno de x también debe ser mayor a 0. ¿Ok? Eso quiere decir que se nos restringe aún más acá el campo de aplicación. Entonces ya vamos desde 0 a pi medios. ¿Listo? Ok. Coseno de x tiene que ser mayor a 0. Qué pena, menor a 0. Lo siento, menor a 0. ¿Sí? Porque debe ser negativo. Entonces, en las respuestas, la B y la D son negativas. La B dice menos 4 quintos y la D menos 5 cuartos. Entonces, coseno de x es una función que va entre menos 1 y 1. Es decir, el máximo valor que toma coseno de x puede ser menos 1 y el mínimo menos 1. Entre esos valores no solamente va a estar esta función. Su recorrido, ¿sí? O rango, no puede tener, por ejemplo, un 2, un 10, un 20, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que se descartaría la opción D, porque la opción D dice menos 5 cuartos. Y menos 5 cuartos no está dentro de este rango, ¿sí? Porque es menor a menos 1. Entonces la respuesta sería la B, menos 4 quintos. ¿Listo? Ahora tomémosla por acá. B, menos 4 quintos. Por esas razones que les acabo de comentar. Por el análisis de signos y por el análisis en el recorrido o rango de el coseno de x. Bueno, vamos con el siguiente. Dice, el sistema de ecuaciones 2x más 3y igual a 5 y menos 4x menos 6y igual a menos 10 tiene A una solución, B no tiene solución, C infinitas soluciones o D exactamente 2 soluciones. ¿Cómo se encuentra la respuesta a esto? Básicamente tienen que ser linealmente independientes para que tengan una solución. Si no son linealmente independientes van a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿cuándo son linealmente independientes dos ecuaciones? Entonces, esta es la ecuación 1 y esta es la 2. Básicamente son linealmente independientes cuando una no puede encontrarse
multiplicándola por una constante de la otra. Es decir, si yo tengo la ecuación 1 y la multiplico por cualquier número, ¿sí? Una constante, por ejemplo 10, y llego a la ecuación 2, ahí ya no son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque son la misma ecuación, solo que multiplicada por un factor. Entonces digamos que ella tendría infinitas soluciones, porque yo podría colocar cualquier valor en x y me daría cualquier valor en y. Si miramos bien las ecuaciones, nos vamos a dar cuenta que si multiplicamos a la 1 por menos 2, nos va a dar la segunda. Entonces multipliquemos a 1 por menos 2. Entonces menos 2 factor de 2x más 3y igual a menos 2 factor de 5. ¿Listo? Menos 2 por 2x, menos 4x. Menos 2 por 3y, menos 6y. Y esto es igual a menos 2 por 5, menos 10, que es la segunda ecuación. Eso quiere decir que la primera y la segunda ecuación es lo mismo. ¿Sí? Son prácticamente una sola ecuación. Por ende, tienen infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque si solo tengo una ecuación representando el sistema, pues yo le puedo poner cualquier valor a y, por ejemplo 10. Y eso me va a producir cualquier valor en x. Digamos en este caso sería 30 menos 5, 25, 2. Esto sería como menos 12.5. Sí, más o menos. O menos 25 medios. En conclusión, básicamente nos genera soluciones infinitas para ese sistema. Entonces la respuesta es la C, infinitas soluciones. Siempre que tengan un sistema así, lo que deben hacer es buscar si es linealmente independiente o no. La siguiente dice, si uno mide x más 70, 6 mide 2x menos 10, entonces ¿cuánto mide 8? ¿Listo? Entonces dibujemos rápidamente los vectores. Entonces tenemos bueno, no son vectores, son simplemente líneas. Mn y T. ¿Por qué no son vectores? Porque tienen ambas rayas, ¿sí? Si tuvieran solo una raya, sí sería un vector. Ok, entonces dice, uno mide x más 70. 6 mide 2x menos 10. Entonces, ¿cuánto mide 8? Nos están preguntando por los ángulos. Entonces, este es x más 70. Este es 2x menos 10. Y nos preguntan por este ángulo. ¿Listo? Entonces, lo primero que podemos notar es que M y N son paralelos, ¿no? Es decir, tienen la misma distancia en cada punto. Entonces este ángulo también puede medir x más 70. ¿Cierto? Y de esta manera ya podemos despejar x. ¿Por qué? Porque este ángulo que está acá sería un ángulo de 180 grados. Eso quiere decir que el primer ángulo, que es x más 70 grados, todas estas medidas están en grados, ¿no? Más el segundo ángulo, que es 2x menos 10 grados, nos tienen que dar 180 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque una línea recta, si le trazo el ángulo, lo intento medir, son 180 grados siempre. Entonces despejamos. Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Este está restando, pasa al otro lado a sumar. Y estos dos los uno. X más 2x, 3x. ¿Listo? Entonces 180 menos 70, 110. Más 10, 120. Entonces 3x es igual a 120 grados.
Este está multiplicando, pasa al otro lado de dividir. Entonces x va a ser igual a 120 dividido 3, que es 40 grados. ¿Listo? Ok, ya hallamos el valor de x. Este ángulo de acá, puesto que son ángulos opuestos, tienen el mismo valor, ¿ok? Es como unas tijeras. Si, por ejemplo, ustedes tienen esto así y lo van cerrando, estos dos ángulos siempre tienen el mismo valor, o estos dos, los ángulos opuestos. Eso quiere decir que este también mide 2x menos 10. Como x vale 40, esto sería 2 por 40, 80, menos 10, 70 grados. Ese es el valor de 8. 70 grados es la respuesta C.